Muy buenas noches, amados hermanos, que Dios les bendiga a los que veo conectados, Pastor Roger, Gabriel, Florencia, Alberto, a todos los que están conectados, que Dios les bendiga. Hoy nuestro hermano Alberto desde New Jersey, en Estados Unidos, nos va a colaborar con la bienvenida y la oración inicial. Así que Alberto, el tiempo es tuyo. Buenas noches todos, hermanos y hermanas. Mi nombre es Alberto. Um, Dios les bendiga en esta noche y para mí es una bendición poder estar aquí y una bendición de poder conocer al ministro y hermano Carlos Andrés Ballestero. Um, Vamos a orar y pedirle a Dios que tengamos una mente abierta y un corazón dispuesto para escuchar el mensaje y enseñanza y que el Espíritu Santo use con poder al hermano Carlos. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu bendición. Gracias, Señor, por traernos aquí reunidos, Señor, como tu rebaño, Señor, que tú más de una vez has dejado las 99 ovejas por ir a traer una que ha sido nosotros, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, porque es por tus méritos y no los nuestros que nos encontramos aquí hoy en victoria, Señor. Y cada uno de nosotros somos un testimonio vivo de tu amor, misericordia, gracia y poder, Señor. Gracias, Señor, por la mesa que has servido en esta noche para nosotros poder edificarnos, Señor, y poder acercarnos más a ti, Señor. Señor, gracias, Señor, porque, Señor, tú nos amas, Señor. Señor, ahora yo te pido, Señor, que bendiga, Señor, al hermano Carlos y que tú lo uses, Señor, en una forma que solo tú lo sabes hacer, Señor. Te damos gracias, Señor, y te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre. Amén. Te quiero a ti, tú eres lo que anhelo, te quiero a ti, ver que conmigo estás, te quiero a ti, tú eres lo que anhelo, te quiero a ti, ver que conmigo estás. Acércame a ti, no me dejes ir, muero a todo una vez más por escuchar tu amigo soy, te deseo a ti, no hay nadie más, pues nadie te reemplazará en sentir tu tierno brazo en mí. Ayúdame a encontrar el camino hacia ti. Te quiero a ti, tú eres lo que anhelo.
perché conmigo estás, te quiero. Tú eres lo que yo anhelo, te quiero a ti, ver que conmigo estás, yo te quiero a ti, tú eres lo que necesito hoy, te quiero a ti, perché conmigo estás. Amén, amén, amén. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas de nuevo. Que Dios les bendiga a los que ya estamos conectados, por ya sea por medio del Zoom, por el Facebook Live. Oramos al Señor. Buenas noches, bendiciones. Gracias, Carlos, bendiciones. Nos disponemos. Bendiciones, hermano Carlitos, Dios me lo bendiga. Bendiciones, hermana Katia. Buenas noches, bendiciones. Aquí presente. Bendiciones, Catalina. Qué gusto verlos. Olga, hasta Colombia también, Ofelia, a todos. Y nos disponemos esta noche para entrar a este tema que el Señor nos permite desarrollar hoy. Hoy teníamos, este tema le correspondía a nuestro querido Pastor Antonio, pero por un tema personal no pudo dar la clase, pero igual le bendecimos, le oramos al Señor para que tenga control de todos los asuntos en los que está nuestro querido pastor, y le pedimos al Señor que su presencia esté con nosotros, Señor, y que, Señor, tu palabra sea la que nos guíe hoy, Señor, a aprender sobre este tema de la oración. Quiero invitarlos a que me cierren los micrófonos, por favor, y pedirle a Emerson también que nos ayude a mantener los micrófonos cerrados en esta noche. Emerson, empecemos con el tema, compartamos la presentación. No vamos a trabajar esta noche, amados hermanos, con el material que tenemos, sino que vamos a estar trabajando con un material adicional con eso vamos a estar guiándonos y completando el material que tenemos ahí. Podemos hacer grande la pantalla, ¿verdad? Si se puede. Y empezamos la lección del día de hoy. El tema que nos toca tratar hoy es el tema de la oración atrae a tu vida la santidad, los propósitos y las prioridades de Dios. Ahora, muy bien, vamos a primero centrarnos en entender qué es la oración. Pasemos a la siguiente, Emerson. Hemos estado hablando durante estos primeros días de qué es la oración. Bueno, es algo muy sencillo. Yo sé que a estas alturas, después de 9 meses de estar reunidos, de estar juntos, y ya llevamos un taller sobre la oración, todos tenemos bien claro, pero es bueno estar refrescando los conceptos que hemos venido aprendiendo durante todo este año. ¿Y qué es la oración, verdad? Porque muchas veces hay gente nueva que se puede estar preguntando qué es la oración. La oración, vamos a ver, la manera más sencilla de definirlo es hablar con Dios. Y ahí es donde hacemos una gran diferenciación entre lo que es la oración y el rezo. La oración no es recitar, no es hablar por hablar, sino que tiene que ver con una actitud de entendimiento de que yo estoy entrando a la presencia del Señor. Podemos decir que cuando oramos, abrimos nuestro corazón a Dios para contarle cómo nos sentimos, cuánto lo amamos, cuánto lo necesitamos. Es un acto, es una acción de entrar a la presencia del Señor que está muy enlazada con la fe, porque nosotros entramos a esa presencia y no es por vista, sino es por fe. Pero esa fe nos hace sentir la presencia del Señor, nos hace rendirnos ante Él, creyendo y sabiendo que el Señor está ahí.
está con nosotros, nuestro Padre nos está escuchando. Ahora, como cristianos, nosotros debemos entender que la oración debe ser una prioridad en nuestra vida. Nosotros también como un acto prioritario debemos cultivar nuestra relación con el Señor Jesucristo. Y póngale atención a esto, no es en vano que nuestro Señor Jesucristo nos enseña en su palabra y nos dice que en aquellos días, en los días en que el Señor pida cuentas, muchos se acercarán a Él y le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y lo otro, sanamos enfermos, liberamos endemoniados, todas estas cosas relacionadas con los dones. Pero el Señor mismo nos dice, y yo me volveré a ellos y les diré, alejados de mí, hacedores de maldad, porque no les conozco. Y ahí está la clave, en ese porque no les conozco hay una clave. Al Señor no le interesa tanto el hacer como el ser. El que nosotros seamos sus discípulos, el que nosotros seamos sus hijos, que entremos, que busquemos intencionalmente, disciplinadamente, como nos enseñaba ayer el pastor Roger, y también de manera diligente la presencia del Señor. Debemos buscar la presencia, la intimidad con el Señor. Porque cómo el Señor va a conocer a alguien que no pasa tiempo con Él. Y ahí es donde nosotros como cristianos no podemos engañarnos, no podemos engañarnos. Un cristiano es un hombre o una mujer de oración, no importa la edad que tenga. Niño, joven, adolescente, adulto, anciano. Un cristiano es una persona de oración. ¿Por qué? Porque es una persona que ha sido adoptada por el Padre y necesita esa unidad, esa conexión con el Padre. Perdón por lo que voy a decir, pero una persona que no ora no puede llamarse cristiano, no es un cristiano. Algo está mal, hay un cortocircuito ahí. Bíblicamente podemos decir que hay un cortocircuito. Un hijo no puede estar separado del Padre. Nosotros no podemos estar separados de Cristo. Necesitamos estar unidos a Él. No es solo de decirlo, sino es manifestarlo. Y la manera de manifestarlo es por medio de la oración, de la intimidad con el Señor. Es la parte que nosotros buscamos para escuchar la voz del Señor, para hablar, pero también para escuchar la voz del Señor. Porque después viene también complementado por la lectura de la palabra y otros hábitos espirituales que nosotros debemos desarrollar, como el ayuno, etcétera, etcétera. Continuamos, mi amado Edison. Muy bien, ahora tenemos que entender, y en este concepto la lección de hoy va a tratar de enseñarnos que la oración atrae a nuestra vida tres cosas, como vimos en el título. Número uno, la santidad. Vamos a ver, la santidad no es lo que nosotros hagamos por nuestro propio esfuerzo cuando nos enfrentamos al mundo. La santidad viene de la presencia del Señor. Nosotros tenemos que ser santos para entrar a la presencia del Señor. Bueno, si entramos a la presencia del Señor, si entramos al abrigo del Señor, si nos mantenemos bajo el abrigo del Señor en constante oración, la santidad es parte de nuestro ser. Por eso la oración es importante. No estamos hablando de una oración como veíamos ayer, una oración de 5 minutos que ni siquiera entra en el catálogo que nos dio el pastor Roger, ¿verdad? Porque vimos que de 15 minutos a media hora es supervivencia, pero muchos incluso con 5 minutos dicen, ya tengo suficiente, ya cumplí, soy eficiente, digo lo que tengo que decir rápido. No, la oración es intimidad, no es un requisito, no es una obligación, no debemos verlo como un acto religioso, debemos verlo con gozo, como entrar a la presencia de nuestro Padre, de nuestro Señor, de nuestro Dios, el que nos llamó, el que nos escogió. Y si nosotros entramos a esa presencia, nosotros mantenemos la santidad. El mismo efecto, vamos a ver, esto es un efecto de la oración. La oración me ayuda a mantenerme santo, y recordando que santo significa separado por el Señor y para el Señor, haciendo las cosas que al Señor le agradan, cumpliendo el propósito del Señor. Ahora, muy bien, el segundo punto, el segundo beneficio que nos trae la oración a nuestra vida es entender los propósitos de Dios. Muchas veces nosotros andamos desanimados, frustrados, incluso hasta caemos en depresión porque no entendemos nuestro propósito en la vida. No entendemos qué estamos haciendo aquí. Incluso
Nos quejamos, lloramos, sufrimos porque todo nos sale al revés, todo nos sale mal. Nosotros hacemos planes y voy a estudiar esto y voy a trabajar en esto y voy a montar este negocio y voy a hacer empanadas y me va a ir súper bien y al final todo sale mal. ¿No será porque nosotros estamos llevando, nadando contracorriente con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas? Bueno, si usted quiere saber cuál es ese propósito que Dios tiene para tu vida, tienes que meterte en la oración, en la intimidad con el Señor. Gloria a Dios, tenemos espacios para aprender a orar, porque sí, muchos dirán, pero ¿cómo oro? ¿Cómo aprendo? No sé cómo entrar. Tenemos un año prácticamente de estar desarrollando talleres y oraciones que en las madrugadas, uno de los principales propósitos es enseñarnos a orar, a entrar a esa intimidad con el Señor. Si usted no sabe cómo orar, conéctese con nosotros, aprenda. De ahí hemos salido muchos que hemos aprendido a hablar todavía más, mejor con el Señor en nuestra intimidad. Y a conocer nuestro propósito, a conocer nuestro ministerio. Usted no puede, vamos a ver, si usted no es un hombre o una mujer de oración, el propósito del Señor no te va a caer así. ¿Cómo? Si el Señor no te conoce. El Señor quiere compartir el propósito, pero para los que le buscan, para los que entran en su presencia, para los que quieren ser sus amigos, sus discípulos. El Señor te escoge, pero tú también tienes que buscar del Señor, no negarlo. El Señor hizo invitaciones a algunos hace 2000 años para que lo siguieran. ¿Se acuerdan de la parábola? La historia del joven rico. El Señor lo invitó a ir con él, a caminar con él. ¿Pero qué hizo el joven rico? Prefirió las cosas del mundo que convertirse en un discípulo del Señor. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿nosotros estaremos dispuestos a dejar lo que el Señor nos pida para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, convertirnos en sus discípulos, ser hombres y mujeres de oración, hacer la voluntad verdadera de Dios, ministerial de Dios? Y tenemos un tercer punto también, que es entender las prioridades de Dios. Porque una cosa es el propósito y otra cosa son las prioridades. Vamos a ver, hay etapas en tu vida que se deben cumplir y etapas también en el plan de Dios que se tienen que cumplir. Entonces, muchas veces, por ejemplo, yo puedo sentir el llamado, yo puedo estar claro del llamado que me hace el Señor. Ministerialmente, pastoralmente, por ejemplo, pero no necesariamente este es el tiempo para pastorear una iglesia. Porque las prioridades del Señor son otras. Estoy poniendo el ejemplo, a mí como ejemplo. En este momento la prioridad del Señor es estar apoyando a todos los pastores de esa zona en este proceso de intimidad con el Señor. Entonces, una cosa es el propósito y otra cosa son las prioridades. ¿Cuál es la prioridad del Señor? Que usted, amado hermano y amada hermana, le conozcan, entren a la intimidad con Él, se conviertan en hombres y mujeres de oración para poder provocar ese gran avivamiento al que el Señor nos está llamando. Entonces, la oración nos ayuda a entender esas tres cosas, pero si entiendes las prioridades del Señor, vas a equivocarte, vas a correr y vas a decir, este es mi momento, es que si el Señor me llamó, es ahora cuando yo tengo que levantar una obra para 5,000 personas o lo que el Señor le ponga en el corazón. Pero antes de actuar y cumplir tu propósito, tu ministerio, tú tienes que conocer cuáles son las prioridades del Señor en este momento, en este tiempo. Y la única manera, amado hermano y hermana, es a través de la oración. Entonces, entendiendo estas tres cosas, yo no creo que haya alguien en estas, no sé, casi 100 personas que vemos entre las dos plataformas que se quiera negar a buscar al Señor en la oración. Ahora, hay una resistencia a la oración y contra eso es lo que tenemos que luchar y vamos a aprender un poquito más adelante sobre esto. Continuemos, querido Emerson. Muy bien, Mateo 7:7. Hoy vamos a estar trabajando con base en este pasaje, estos 5 versículos. Póngale atención, Mateo 7 del versículo 7 al versículo 11. Dice así:
Pedid y se os dará. Y ahí se lo subrayé para que usted no se le olvide. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan, él le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Póngale atención a esto. 3 palabras clave. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Le voy a dar 30 segundos para que lo lea ahí, en su pantalla, con calma, porque voy a hacerle preguntas sobre este pasaje, estos 5 versículos. Léalos ahí, tómese unos 30 segundos. Muy bien, continuamos con la siguiente, Emerson. Hágase esta pregunta, trate, todavía no pasemos a la respuesta, nada más dejémosla ahí en la pregunta. ¿Cuál es la lección para ti en este pasaje? Alguien que me levante la mano, y me abra el micrófono, una sola persona. El primero que abra el micrófono, me levante la mano. ¿Qué lección hay para ti en este pasaje que acabamos de leer? ¿Quién se anima? Aló, Catalina. Adelante, Catalina. ¿Qué lección hay para ti en este pasaje? Para mí, la lección principal es que si Él es mi padre, el Señor es mi padre y yo soy su hija y tengo una relación con Él, si yo le pido a Él lo que necesito, Él me lo va a dar. Y si llamo, Él me va a abrir. O sea, hay una relación entre padre e hijo. Contrario a que si yo no tengo una relación con Él, con Dios como mi padre, ¿cómo voy yo a llegar a pedirle algo si ni siquiera le hablo? Es algo como ilógico. Y tampoco voy a poder llamar y Él no me va a contestar porque no hay una relación entre los dos. Lo más que puede pasar es que me diga, pero ¿quién es el que me llama? Yo no la conozco, nunca me has hablado, nunca te he escuchado, no te he visto. Y qué vergüenza sería que le pase a uno eso. Si hay una relación íntima entre el padre y el hijo, todo lo que uno necesite, Él se lo va a dar. Porque Dios todo lo que da es bueno. Y ni modo que si hay una relación íntima, yo le voy a pedir algo malo. No le voy a pedir nada malo, le voy a pedir algo que necesito porque ya hay esa relación entre el padre y el hijo. Bendiciones a todos. Amén, amén. Bueno, qué interesante. Muchas veces nosotros pedimos y no buscamos tener esa comunión con el Padre. Pero si somos buenos para pedir, incluso muchas veces pensamos que la oración es de petición, es parte. El Señor Jesucristo, el Padre nuestro, nos enseña cómo orar y parte de la oración nosotros le pedimos al Padre. Pero tenemos que saber qué pedirle y también buscarlo. Lo primero que nos enseña el Padre nuestro es que buscar al Señor, glorificar su nombre. Vamos a ver, yo tengo una respuesta y usted la puede anotar también ahí en su manual. Es mi respuesta. Cada uno tiene una respuesta de lo que nos enseña el pasaje. Adelante, Emerson. Dice así: Dios promete una respuesta si tenemos intensidad. Póngale atención. Dios te promete una respuesta si tenemos intensidad. El pasaje nos dice, el que busca, recibe, se acuerda, y sigue progresivamente. Vamos a ver, vamos a ver, hay una intensidad que nos lleva de pedir a buscar y de buscar a llamar. Eso es como una intensidad, un crecimiento en la intensidad de qué es lo que buscamos del Señor, ¿verdad? Pedir, buscar y llamar. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Va a haber una respuesta para cada acción y el nivel de intensidad con que tú me busques, yo te voy a responder.
Es prácticamente eso lo que nos está enseñando el Señor Jesucristo. Él nos está llamando a tener intensidad, nos está llamando a tener pasión y persistencia en la oración. Y póngale atención a esto. No lo vemos en este pasaje, pero quiero que usted lo anote ahí. El hecho, vamos a ver, hay un hecho que tiene que quedarle claro ahí. Todo este pasaje que acabamos de leer de Mateo 7 es parte del sermón del monte. Y en Mateo 6, que todavía sigue siendo parte del Sermón del Monte, es decir, el capítulo anterior, es el mismo contexto. El Señor ya había hablado de la oración, ya había profundizado el tema de la oración. El hecho de que más adelante vuelva al tema de la oración nos demuestra la importancia de la oración. Recuerden que el Señor estaba enseñando ahí, había tocado ya el tema de la oración y ahora en Mateo 7 vuelve a tocarlo. ¿Por qué? Porque el Señor quiere enseñarnos de que la oración es importante para nosotros, sus discípulos, para nosotros, los hijos adoptados de Dios. Ahora, vemos diferentes aspectos en este pasaje de la oración y diferentes aspectos de su recompensa. Aquí viene la otra parte maravillosa. La oración trae recompensa. La oración trae recompensa. De nuevo, ¿cuál es la recompensa? Vea qué maravilloso lo que dice el Señor. Porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. El Señor no se queda a oídos sordos al que lo busca a Él. Al que lo busca a Él. Y por eso el nivel más alto de intensidad es el tocar. El tocar es, papá, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, te estoy buscando, te necesito. Ven a mí, Espíritu Santo, que se haga tu voluntad. Ese es el nivel más alto de intensidad a la que nosotros podemos aspirar en la oración. Pero la promesa que nos hace el Señor Jesucristo es que el que toca se le abrirá. Nadie puede decir que una oración es no escuchada cuando la hacemos de la manera correcta. De la manera y con la intención correcta. Y por eso vamos a estudiar un poquito más adelante 4 aspectos de cómo debe ser una oración eficaz, es decir, una oración que sea contestada por el Señor. Dios promete una respuesta para aquellos que lo buscan con diligencia. Muchas de nuestras oraciones sin pasión no son respondidas, sin intensidad. Y ahí es donde fallamos. Es como, vamos a ver, y tenemos que tenerlo claro, no son respondidas por una buena razón, porque es como si estuviéramos pidiendo sin que eso nos importara, o nos importara muy poco. Y entonces, ¿cómo nosotros esperamos que Dios le tome importancia a algo a lo que nosotros no manifestamos importancia cuando se lo estamos comentando a Él? No hay intensidad, no hay pasión a la hora de orar, no hay fe. Debemos creer que se puede. Dios valora la persistencia y la pasión en la oración porque demuestra, vea qué lindo, demuestra que compartimos su corazón, demuestra que nos importan las cosas y guarde esto ahí en su mente, anótelo. La oración correcta demuestra que nos importan las cosas que le importan a Él. El Señor escucha, le presta atención a nuestras palabras. Y por eso no se trata de las palabras que yo uso, sino se trata de la actitud. La oración es un tema de actitud, la actitud correcta con la que yo me presento delante del Padre. Y no podemos engañarlo. De nuevo, no podemos aspirar o pensar que la oración es un requisito. Eso no es un requisito, es parte, debe ser parte de tu vida. Es el motor, el alimento de un hijo de Dios, lo que te mantiene conectado con el reino de los cielos y con tu Padre que está en el cielo. Por medio de la oración, vamos a ver, se logra superar, vamos a ver, la persistencia en la oración nos ayuda a superar la reticencia a entrar a la presencia de Dios y le damos gloria a Él, porque hay un elemento que tenemos que entender. El hombre, por su carne y además por la acechanza del enemigo, siempre va a ir en contra de la oración. Orar y desarrollar el hábito de la oración no es fácil. Por eso es necesaria la persistencia, pero la persistencia es algo que tú tienes que activar. Tú tienes que activar la persistencia. Proponerte y decir, yo me voy a convertir en un hombre de oración, yo me voy a convertir en una mujer de oración porque quiero más de Dios.
porque quiero hacer la voluntad de Dios. Y tienes que proponértelo y tienes que cumplirlo. Y Dios valora esa persistencia. No es de la noche a la mañana. Tienes que desarrollar el hábito. Tienes que despertar el músculo que estaba dormido. Es como una rehabilitación. Muy bien, continuemos con la siguiente. Emerson, una segunda pregunta. De los que me levantaron la mano, tal vez la hermana Liliana o Olga Janet, y cualquiera de las dos. ¿A qué te ha desafiado este pasaje que acabamos de leer? ¿A qué les ha desafiado alguien más que me levante la mano ahorita o abre el micrófono? Graciela, adelante. ¿A qué te desafía este pasaje que acabamos de leer de Mateo 7? Amén. Pues igual manera es lo que está hablando. Yo estaba pensando en eso, en la devoción, de acuerdo a nuestra devoción, a nuestra entrega total al Señor. Yo creo que está también ahí mismo la fe, porque estamos creyendo. Si nosotros lo hacemos fervientemente, como lo más fuerte, con nuestro anhelo de nuestro corazón, Él escucha nuestro clamor y creyendo que Él lo va a hacer también. Amén, amén, amén. Yo igual puse mi respuesta y eso me gusta mucho eso que mencionó Graciela. Emerson, compartime lo que sigue. ¿A qué me desafía a mí, por ejemplo, ese pasaje? A orar más, a orar mucho más, porque me hace entender que la intimidad con Dios es algo que se provoca con intencionalidad. Yo debo provocar la intimidad con Dios, yo debo buscarla. El Señor abre las puertas, pero yo tengo que tocar. Yo tengo que pedir. Yo tengo que buscarlo. El Señor me llama a que yo me levante, y camine hacia Él. Vamos a ver, cuando estaban los discípulos en medio de las aguas, en medio de las tormentas, el Señor no fue y bajó alzado a Pedro de la barca. Le dijo, ven a mí. Camina sobre las aguas. De la misma manera, por medio de la oración, para que usted tenga una vida marcada en lo sobrenatural del Señor, usted tiene que caminar por fe, por medio de la oración. Por medio de la oración usted se va a mover hacia lo sobrenatural del Señor, pero tiene que haber una intención de su parte. Y de nuevo, esa catálogo que nos puso ayer el pastor Roger, ¿verdad? De los tiempos de oración, yo me quedé y sigo meditando en esto. 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos, 60 minutos, 2 horas para el caso de un ministerio, 3 horas, ¿verdad? Ya hablando de gigantes. Yo quiero ser un gigante de la oración. Yo quiero ser un gigante de la oración. Si son 4 horas al día, es lo mínimo que se merece el Señor de mí. Él murió en la cruz por mí y por ti. Me dio una vida nueva y me está ofreciendo una vida eterna a su lado. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor merece mucho más que los 5 o 10 minutos que muchas veces le sacamos y le damos a Él y pensamos que ya con eso nosotros estamos cumpliendo, porque nos equivocamos. No se trata de cumplir, se trata de amar. Si yo realmente amo a alguien, yo quiero pasar la mayor parte de mi tiempo con él. Y si realmente amas a Dios sobre todas las cosas, como primer mandamiento en tu corazón, va a llegar el momento que esas 3, 4 horas van a ser incluso insuficientes. Vas a querer estar conectado, unido al Señor en oración todo tu día. Incluso hasta dormido horas. Te despiertas orando y adorando al Señor, porque estás unido a Él. Vamos a ver, la oración la haces en cualquier momento. Es estar en constante comunicación con el Señor. No lo puedes ver solo como algo religioso, es constantemente estar hablando con el Señor. Señor, mira esto, mira lo otro, estar meditando en su palabra todo el día.
Ahora, hay un tema, ¿verdad? Con esto también de que nos desafía y es, vamos a ver, el concepto que les mencionaba antes. La idea de llamar también implica que sentimos resistencia. ¿Qué significa eso? Si la puerta, el acceso al Señor estuviera completamente abierto, entonces no habría necesidad de tocar y llamar. Lo que nos dice, perdón que se me cayó estuvo tan fuerte el toque que se me cayó la cámara. Muy bien. Ahí me ven bien. ¿Sí? Supongo que sí. Muy bien. Está bien, hermano Carlos, así. Perfecto, es que tuve una pequeña caída. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña este pasaje también? Nosotros vamos a ver, hay resistencia. La puerta está abierta, pero hay resistencia. La puerta se quiere cerrar. La puerta para entrar a la presencia del Señor se quiere cerrar. ¿Qué es la resistencia? Que nosotros nos enfrentamos como cristianos para entrar a la presencia del Señor. Bueno, es muy sencillo. Es nuestra propia carne, nuestra remanente pecaminoso, el remanente de nuestra carne, y también Satanás, el enemigo. Él va a tratar de evitar que nosotros entremos a la presencia del Señor. Por eso es necesario que nosotros intencionalmente busquemos tocar la puerta, busquemos la presencia del Señor por medio de la oración, porque va a haber resistencia. Mientras estemos en este cuerpo, en este mundo, vamos a tener resistencia para entrar a la presencia del Señor. Y la única manera para que la puerta se mantenga abierta de par en par es por medio de la oración. Y entre más ore, más abiertas están las puertas hacia el Señor. Continuemos, ahí les dejo un poquito más de información. Hay una frase de Spurgeon que me gustó mucho. Ahí se las dejo porque me da un poquillo de temor que no nos dé tiempo de terminar la lección. Continuemos con la siguiente, Emerson, por favor. Vamos a tomar un pequeño tiempo de oración para pedirle a Dios que te aclare más sus propósitos para ti. Quiero pedirle tal vez al pastor Francisco, yo creo que el Paz Francisco está por acá, ¿verdad, Paz? Paz Francisco. Aquí estoy, Carlitos. Mi querido Paz, usted nos dirige en un pequeño tiempo de oración para pedirle al Señor que nos aclare más sus propósitos, y ahí lo puse en mayúscula y negrita, sus propósitos para nosotros. Sí, claro, con mucho gusto. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, juntamente con cada uno de mis hermanos que están conectados en esta noche, precioso Rey, pedimos que tú nos muestres a cada uno de los conectados y a cada persona tus propósitos para con cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, bendito Dios, y pedimos que seas tú guiando y dirigiendo nuestras vidas para hacer tu perfecta voluntad en cada uno de los asuntos que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, bendito Dios, para que podamos de verdad comprender y entender cuáles son esos propósitos por los cuales tú también nos trajiste a este mundo, que los podamos ejecutar en tu nombre. Te lo pedimos en esta noche, amado y precioso Rey de gloria y majestad. Amén y amén. Gracias, Dios. Amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, Pastor. Continuemos, Emerson. Vamos a ver. Ahora sí, tenemos un tercer ejercicio esta noche y dice, enumera 2 a 3 propósitos que piensas que Dios te ha dado. Rápidamente, nada más mencionarlos. Unas 2 personas, 2, 3 personas que abran el micrófono. Veo a Josefa con la mano levantada, puede abrir el micrófono, y 2, 3 personas que nos quieran compartir. ¿Qué propósitos piensan que Dios les ha dado? Adelante, Alberto, adelante. Ayudar a otros. Ayudar a otros, muy bien. ¿Alguien más? Interceder por mi familia. Interceder por mi familia, muy bien, Olga. Saludos hasta Bogotá. Hermana Florencia. Podría ser proliferar su palabra, evangelizar
evangelizar. Ahí hay un propósito que es misional, ¿verdad? Vamos a ver los 3 que yo puse y los comparamos con los que hemos escuchado y con los que usted tenga ahí en su casa. Ser intercesores, nos dice Arelis también. Bueno, muy bien. Lo primero, creo yo, ¿verdad? Y es mi respuesta. Yo se las comparto, ¿verdad? Porque puede servirles. Para mí lo primero, el primer propósito que el Señor me llama a entender es reconocer que me ha hecho su hijo. Josefa, ¿quieres participar? Aló. Buenas noches, hermanos, que el Señor nos continúe diciendo. Bendiciones, es que se escucha como un eco. Tenemos un problema con la computadora, por eso se nos oye raro ahorita. Pero nosotros creemos que uno de los principios para hacer todas esas cosas, dice la Escritura, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se vendrán por añadidura. Entonces, cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, llega a nosotros el propósito que Dios tiene para con nosotros, y recibimos también, dice, el que busca, buscad y hallaréis, pedid y se os dará, ¿verdad? Entonces, yo creo que cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, todas esas cosas las vamos a recibir. Incluso el aliento de buscar las almas perdidas, el amor por las almas perdidas, van a ser en nosotros cuando nosotros buscamos la presencia del Señor. Amén. 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 Así es. Creo que es Francisco, ¿verdad? Así es eso, y lo vamos a ver ahorita conforme avanzamos en esta lección. El secreto está en eso, en buscar la presencia del Señor, en buscar el reino de los cielos. Todo lo demás vendrá por añadidura. Pero volviendo a los propósitos, lo primero es reconocer que me ha hecho su hijo, es ser. Vamos, antes de pensar en hacer, nosotros tenemos que pensar en ser. Tenemos que ser primero cristianos, tenemos que ser discípulos, tenemos que ser hijos, tenemos que ser embajadores. Es un tema de identidad. El primer propósito que el Señor tiene para mi vida es que yo reconozca mi identidad, lo que Él ha hecho en mí, Vamos a ver, si yo no conozco mi identidad, yo no puedo hacer su voluntad. Yo necesito saber lo que el Señor me ha llamado a hacer. Primero, a hacer, para después hacer. ¿Verdad? Hacer, S-E-R primero y H-A-C-E-R después. Ser primero y después hacer. Número 2. Glorificarlo a Él llevando una vida santa unido a Cristo Jesús. Primero reconozco mi identidad, después me entrego a Él llevando una vida santa conforme a su voluntad, unido a Cristo por medio de la oración. Y tercero, añadir valor. Y me gusta mucho esta palabra, añadir valor, edificar, pero veámoslo como añadir valor. ¿Qué valor le estoy agregando yo a las personas que me rodean o que conozco en el camino, en el día a día? Añadir valor al prójimo, reconociendo mi ministerio y trabajando diligentemente. Y es donde muchos mencionaron, ¿verdad? Ser luz, ayudar a otros, etcétera. Pero de nuevo, hermanos, tenemos que entender que nosotros no podemos añadir valor si no estamos llenos del Señor. No podemos dar lo que no tenemos. No podemos dar lo que no tenemos. Tenemos que dar lo que tenemos, y para eso tenemos que entrar a la intimidad con el Señor. Entonces, antes de añadir valor, antes de edificar, antes de ayudar, yo debo primero reconocer mi identidad y después llevar una vida santa, una vida de discípulo, una vida de hijo, para después ayudar al Señor. Esos son 3 propósitos que el Señor nos ha dado. Muy bien, continuemos. Emerson. Vamos a ver 4 actitudes correctas a la hora de orar. Y esto es un repaso más o menos de ya un taller que tuvimos, el segundo taller que tuvimos, si no me equivoco, el de la oración eficaz.
Y para la lección de hoy vamos a hablar de 4 actitudes correctas que debemos tener a la hora de orar, entendiendo que la oración eficaz, es decir, entrar a la presencia del Señor, es más actitud que palabras. Pongan atención a esto. Es más actitud, una actitud en tu corazón que las palabras que tú tengas. Por eso a mí cuando me dicen es que no sé orar, es que no se trata de lo que salga de tu boca, se trata de lo que tú tengas en el corazón. Porque el Señor no escucha tus palabras, el Señor escucha tu corazón. Entonces, la primera actitud que vamos a repasar esta noche, continuamos, es la actitud de buscar su rostro y no su bolsillo. Vamos a ver, y yo creo que esta clase nos la había dado meses atrás el pastor Francisco. La actitud de buscar su rostro y no su bolsillo es prácticamente hacer morir todo lo terrenal que hay en nosotros. Hay una enseñanza en Colosenses 3:5 prácticamente que nos dice eso. Tenemos que hacer morir lo terrenal que hay en nosotros. El cristiano se equivoca, yerra, se tropieza cuando su motivación primaria para orar es la solución de sus necesidades y sus problemas terrenales. Anótelo ahí. El principal error de los cristianos es orar equivocadamente. Y cuando oramos prioritariamente por la solución a nuestras necesidades y a nuestros problemas, generalmente ahí perdemos el switch con el Señor. Es un yerro, es un error. Vamos a ver, uno de los problemas más comunes en una vida de oración sin impacto, sin respuesta del Señor, es que el cristiano solo busca las bendiciones de Dios. Solo buscamos la billetera del Señor, pero no buscamos a la persona de Dios. Se nos olvida que Él es una persona, que Él es un ser, que tiene sentimientos, que nos ama, que quiere escucharte, y no solo quiere escucharte, quiere hablarte, quiere guiarte, quiere enseñarte. Entonces muchas veces nos olvidamos de eso. ¿Por qué? Porque estamos centrados en las bendiciones. Somos esos hijos que solo dicen que aman a sus papás porque sus papás les compran todo lo que se les antoja. Y ahí es donde muchas veces erramos y perdemos nuestra vida de comunión, intimidad con el Señor, porque no oramos de la manera correcta. Entonces eso al final termina reduciendo nuestra vida de oración a solo buscar a Dios por nuestros intereses terrenales y muy poco los intereses celestiales. Y entonces eso se vuelve como una bola de nieve, ¿verdad? Es respuestas, vamos a ver, oraciones no respondidas, eso nos va quitando espacio, tiempo de oración, y al final perdemos prácticamente ese espacio de oración con el Señor. No porque el Señor no nos quiera responder, sino porque nosotros oramos de manera equivocada. Uno de los desafíos centrales que deberíamos tener nosotros, y lo mencionaba muy bien ahora el hermano, es que debemos dejar de vivir por las añadiduras, por las cosas terrenales, y empezar a buscar de verdad a Dios, como persona. Dejar de ser bendición céntricos, pancéntricos, a convertirnos en cristocéntricos. Que el centro de nuestra vida sea la persona de Dios, no lo que Dios puede hacer por mí. Y lo vemos en la palabra del Señor. Yo le iba a pedir a Emerson que nos compartiera algunos versículos, pero estamos un poco cortos de tiempo. Se los voy a mencionar y si les voy a leer algunos rápidamente. Pero por ejemplo, Mateo 6:33 nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios. Deuteronomio 4:29 dice: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscases de todo corazón y de toda tu alma.
De nuevo, Deuteronomio 4:29 nos enseña a buscar a Dios, no a las añadiduras. Salmo 105:4 dice el salmista, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Y Pablo nos dice en Romanos 12, versículos 1 y 2, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad buena de Dios, agradable y perfecta. Amén. Amén. ¿Quién me dice amén ahí? Entonces, primer principio, primera actitud con la que nosotros debemos orar, una actitud de buscar su rostro y no su bolsillo. Póngale atención a su oración. ¿Cómo estás orando? ¿Por qué estás orando? Oramos para buscar la presencia del Señor en nuestras vidas. Todo lo demás vendrá por añadidura. Segunda actitud correcta a la hora de orar. Debemos tener una actitud de morir a nosotros mismos, de esperar en Dios y un deseo real, verdadero en nuestro corazón de hacer su voluntad. El mejor modelo que tenemos de este tipo de oración es el que hizo Jesús en Lucas 22:42, cuando él dijo allá en Getsemaní, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. De nuevo, vean qué tremendo. Es la actitud de morir a uno mismo. Y cuando hablamos de morir a uno mismo, es morir del todo. Es que no puedes morir a medias. Lo hemos venido hablando durante semanas, durante meses. Hay que morir a tus anhelos, a tus deseos, a tus sueños, a todo lo que te amarra a este mundo. No significa que dejas de pertenecer a este mundo, pero cuando empiezas a confiar en la voluntad del Señor, entiendes que todas las cosas, vamos a ver, que el Señor está por encima de todas las cosas. Asegúrate que en tu lugar secreto, en la oración, tengas una actitud que le digas a Dios que sea en tu tiempo, a tu estilo y a tu manera, mi Dios. Repítalo conmigo ahí en voz alta. Cierre sus ojos, dígale, Señor, que sea en tu tiempo. Señor, que sea a tu estilo. Señor, que sea a tu manera, porque tú eres mi Dios. Aleluya. Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y el Salmo 25:5 dice, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. El requisito para tener una actitud de espera en Dios es la muerte al yo. Es vivir confiado a que el tiempo del Señor vendrá y que el plan del Señor es perfecto y que el propósito del Señor es perfecto y que la prioridad del Señor es perfecta, no mi prioridad, no lo que yo quiero hacer, no lo que se me antoje, no el sueño que yo tenga, secularmente y ministerialmente también. Es el tiempo del Señor. Si uno no aprende a negarse a uno mismo, hermano, rara vez tendrá éxito en el descanso, en el reposo del Señor, en la esfera espiritual, que son claves para lograr las promesas de Dios en tu vida. Recuerde esto, el reposo, la espera, es clave para que tú puedas ver cumplidas las promesas del Señor en tu vida. No es en tu tiempo, es en mi tiempo, te dice el Señor. Una de las cosas más difíciles en la vida cristiana es precisamente eso, esperar en Dios, descansar y reposar en Dios y no alterarse ni impacientarse. Si no, uno no aprende a sujetarse a Él, no podrá esperar en Él. Y aquí viene otra palabra clave, sujeción a Dios. Salmo 27:14 dice, aguarda a Jehová, espera a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Y el Salmo 62
del versículo 5 al 8 dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él todo el tiempo, pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Dios es tu refugio. El Señor Jesucristo es tu refugio. Estás esperando en el Señor para que se haga su voluntad. Estás esperando, tienes paciencia. El Proverbios 20:22 dice, no digas yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. Y Isaías 40:31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan tendrán nuevas fuerzas. Persevera, hermano y hermana, persevera en la oración. Cuando oras buscando la voluntad del Señor, tienes que saber que tienes que perseverar, porque los tiempos del Señor vendrán, porque el plan del Señor se cumplirá, porque Dios no deja nada a medias, porque Dios es perfección. Actitud número 3, a la hora de orar. Debemos tener una actitud de certeza y seguridad, de creer que lo que el Señor te prometió lo va a cumplir. Eso es fe. De que tú tienes un propósito, de que tú tienes un llamado, de que tú tienes un ministerio, de que el Señor te quiere dar dones. Para todo eso que pusieron ahí, para ayudar a los demás, para hacer luz, para todas las cosas que el Señor ha puesto en tu corazón. Pero debes tener fe. Debes orar creyendo. Porque orar sin creer es prácticamente orar en vano. Orar sin creer se convierte en palabrerías, se convierte en religiosidad. La fe es medular, es principal, es una arteria para que la oración sea eficaz. Pues la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que la sustancia de la oración, la sustancia de la oración es la fe en Dios, es creer en Él, es el creer en su palabra, es creer en sus promesas. Dios no responde a la oración, sino a la fe que tiene la oración. Guárdese esto. Dios no responde a la oración en sí, sino Dios responde a la fe que tú le pongas a la oración. La respuesta que da Dios es a la fe que contiene tu corazón y tu mente cuando oras y después de orar. Porque muchas veces nosotros tenemos una petición al Señor, oramos, Señor, esto, nos desconectamos y lo dejamos ahí. Y vienen y te preguntan, es que yo ya oré, pero el Señor no me ha respondido. ¿Y cuándo oró? No, va a ser como 3 meses y el Señor no me respondió. ¿Y has seguido orando? ¿Has seguido orando por ese tema? Recuerda que el Señor no escucha tus palabras, escucha las motivaciones de tu corazón, la fe en tu corazón. Mateo 21:22 nos dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Todo lo que pidas, y agrega ahí, lo pone en el centro, creyendo, lo recibirás. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, premiador de los que le buscan. Santiago 1:5 dice, y si alguno, del 5 al 8 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El que no ora con fe no recibirá nada del Señor. Prácticamente es lo que nos está diciendo la palabra del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y en Marcos 9:23 Jesús dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible.
E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. La fe es otro elemento importante en la oración. Tienes que orar teniendo fe. Hermano, ayúdeme a orar. Y yo siempre, casi siempre, los que saben que me piden oración, casi siempre les digo, ¿y ya usted oró? Vamos a ver, ¿en dónde está tu fe? ¿En los que pueden orar por ti o en ti? La fe tiene que nacer de ti. Eso es importante para ver la mano del Señor. Y el punto número 4, para cerrar esta noche, la cuarta actitud que tenemos que tener cuando oramos, de acuerdo a la clase de esta noche, es una actitud de lucha. Y cuando hablamos de una actitud de lucha, estamos hablando de defensa y de ataque. Se lucha para orar y la oración es una lucha permanente. ¿Cierto o no, pastora Marlene? ¿Cómo nos cuesta? Tenemos un año y nos sigue costando cuando tenemos que despertarnos en las madrugadas a orar, pero no podemos dejar de hacerlo porque sentimos esa necesidad del Señor, pero tenemos una lucha constante. Menciono a la pastora Marlene porque ella siempre lo ha expresado con toda sinceridad, la lucha por levantarme las madrugadas, pero ahí está siempre, no falla nunca. Y todos los que hemos entrado en este proceso de oración, es una lucha, es agradable. Después de un año vemos manifestada el poder de la intimidad con Dios en nuestras vidas. Ya, yo puedo decir que nosotros, muchos de los que nos levantamos en las madrugadas, vemos el fruto de esa intimidad con el Señor, pero no significa que es fácil. Es una lucha. Y muchos cristianos fracasan en su vida de oración porque no ponen empeño, porque les falta valentía, porque no tienen perseverancia, ni coraje, ni una determinación firme de no desmayar en la oración. Tienes que ejercitarte, tienes que hacerlo un hábito en tu vida. Tiene que ser una costumbre en tu vida, la oración, constante, larga. En Lucas 18:1, el Señor Jesucristo, no la voy a leer, pero le pido que la lea, creo que es del 18:1 al 8 más o menos. El Señor nos habla en una parábola de la importancia de la oración. Y en esa parábola el Señor prácticamente lo que nos trata de enseñar es que debemos orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Anótelo ahí, léalo. Lucas 18, del 1 al 8, es una enseñanza por medio de una parábola del Señor Jesucristo sobre la importancia de la oración y el no desmayar. Cada cristiano tiene que saber, cada uno de nosotros tenemos que saber que la carne y el diablo tratarán de menguar al máximo nuestra vida de oración. Es una lucha constante contra nuestra carne y contra el diablo. La causa central del por qué una gran mayoría de creyentes tiene una vida de oración insuficiente es por eso. Porque no entienden que la oración es parte de una batalla y que usted tiene que poner de su parte y querer pelear esa batalla. Muchos creyentes, y lo que voy a decir es muy duro, muchos creyentes están derrotados porque su vida de oración es muy débil y es raquítica. Muchos creyentes están siendo derrotados porque su vida de oración es bien débil y es raquítica. Y esto afecta a todos. A mí me alarma ver cómo la juventud no quiere entrar a la oración. En términos generales, en nuestro país, en el mundo, hay tiempo, le enseñaba la otra vez a unos muchachos, tiempo para el YouTube, tiempo para el Instagram, tiempo para el TikTok, tiempo para el Facebook, tiempo para los videojuegos, tiempo para el Netflix. Pero media hora de oración, un joven hoy en día, cuesta encontrarlo. Hay que orar aún si no te sientes bien para orar. Más bien, es en esa situación, cuando no te sientes bien para orar, cuando más necesitas orar, porque te das cuenta de que estás bajo ataque. Cuando sientas falta de ganas de orar,
tenlo por seguro que estás bajo ataque, que tu carne está ganando la batalla o que el enemigo te está atacando. Y como guerrero, como conquistador, como matagigantes, te tienes que levantar a orar. Es ahí donde empiezas a derrotar ese gigante. Uno ora en obediencia al principio y no por sentimientos. No podemos buscar al Señor por sentimientos, nada más porque hoy no me siento bien para orar. No, es entrar en la presencia. Entramos a la presencia porque somos necesitados de Él. Y entramos a su presencia porque le amamos. Hebreos 10:39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Quiénes me levantan la mano ahí? Me dicen, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Eso está relacionado con la oración. O también, vamos a ver, 1 Timoteo 6:12 dice, pelea, dice Pablo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual mismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y en 2 Timoteo 4, Pablo también dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amén. Continuemos con la siguiente, Emerson. Cuando oramos, Dios no lee, dos frases, quiero compartirles antes de cerrar esta noche. Cuando oramos, Dios no lee nuestros labios, lee nuestro corazón, nuestras actitudes y nuestra motivación. Anótelo ahí, yo ahora les comparto el material también. Cuando oramos, Dios no lee nuestros labios, lee nuestro corazón, nuestras actitudes y nuestra motivación. Y la siguiente, más vale una onza de obediencia que una tonelada de oración. Y cuando aquí habla de una tonelada de oración se refiere a las palabras. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de buscar hacer la voluntad del Señor, nos está llevando directamente, implícitamente a la obediencia. Yo no puedo orar para después hacer lo que yo quiero. Señor, muéstrame cuál es tu voluntad, pero no, yo creo que lo mejor es, al final me termino casando con aquella muchacha, porque era la que me gustaba. Espero que me entiendan el ejemplo, ¿verdad? Cuando oramos y pedimos al Señor, tenemos que estar dispuestos a obedecer al Señor. Continuemos. La siguiente, muy bien. Nada más para cerrar esta noche, yo les voy a pedir que usted haga un compromiso en este día con el Señor. Le haga una promesa, haga un pacto con Dios. Nosotros tenemos un Dios de pactos, una promesa que usted esté dispuesto a cumplir. Con lo que hemos aprendido el día de hoy, haga un pacto, haga un compromiso con el Señor. Yo voy a orar, pero voy a pedirle a ustedes que también oren ahí en sus casas y hagan pacto con el Señor a través de esta oración, con lo que el Señor le está poniendo en el corazón, con lo que usted se comprometa con el Señor, con lo que usted vaya a cumplir con el Señor. Gracias, Padre, Señor, te damos esta noche, Señor, por habernos permitido, Dios, haber estado aquí, Señor, en tu presencia, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos ha guiado, Señor, a aprender de nuevo y a reforzar nuestro conocimiento, Señor, de cómo acercarnos a ti, Señor. Porque sabemos, Señor, que esa es tu voluntad, Señor. Porque tú quieres tenernos cerca, Señor. Porque tú quieres sostenernos en tu pecho, Señor. Quieres cuidarnos y abrazarnos como tus hijos. Pero para eso nosotros tenemos que aprender, Señor, a presentarnos delante de ti de la manera correcta, Señor. Hoy, Señor, Padre Santo, he entendido, Señor, que yo tengo que ser más diligente, Señor, que tengo que ser más esforzado y que tengo que ser más valiente, Señor, para pelear la batalla de la fe. Señor, te pido perdón porque muchas veces he cedido a mi carne y al enemigo, Señor, que no quieren que yo ore y entre a tu presencia, Señor. Pero hoy me levanto, Señor, con esa autoridad que tú me has dado, Señor. Y pacto contigo, Señor, para duplicar, Señor, para ampliar mi tiempo de oración, mi tiempo de permanencia contigo, Señor. Señor, no solo hablar y hablar, porque ahora entiendo que la oración no es solo hablar, Señor, sino es una actitud, Señor, una actitud. Así que, Señor, yo quiero presentarme ante ti, Señor, y también tener una actitud correcta, una actitud dispuesta también a escucharte, Señor. No solo hablar, sino a escucharte, Señor, y sobre todo a obedecerte, Padre. Porque entiendo que yo soy necesitado de ti, Padre, porque te amo, porque
Sé que eres una persona, Señor, que también me ama, que ha hecho mucho por mí y que anhelas esta comunión que tú me estás ofreciendo, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname por no haberte tratado como lo que tú eres, Señor. Como esa persona, Señor. Como ese Dios que me ama. Como ese Dios todopoderoso, Señor. Quiero, Señor, más intimidad contigo y me comprometo contigo, Señor, a pasar más tiempo en tu casa, Señor. Más tiempo en tu templo, Señor. Más tiempo en tu presencia, Señor, porque te amo. Te bendigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Podemos dejar de compartir la pantalla y bueno, me pasé unos cuantos minutitos, perdón. Las clases, es buena teoría, estas clases se van a ser más cortitas, pero bueno, hay veces nos emocionamos un montón. Que Dios les bendiga. Esperamos que activen las cámaras y cualquier comentario, cualquier duda, podemos hacerla brevemente. Adelante. Bueno, si no tienen comentarios, nos despedimos. Que Dios les bendiga. Querido Pastor Roger, Pastor Francisco y todos los que han estado conectados. Bendiciones. Buenas noches a todos. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches a todos, Carlitos, bendiciones a todos. Bendiciones, para Iván. todos. Un abrazo, Rosy, que Dios Buenas te bendiga. noches, bendiciones a todos. Catalina. Gracias, Carlitos, por esa palabra tan llena de sabiduría y de amor de parte del Espíritu Santo. Buenas noches a todos. Amén. Que Dios te bendiga. Buenas noches a todos, bendiciones desde Guatemala. Bendiciones. Buenas noches. Guatemala. Hermano Carlitos, Buenas noches. Ofelia tiene la mano levantada, tal vez nos quiere decir algo. Hermana Ofelia. No, era lo que él pidió fue que levantara la mano en algo que usted estaba hablando, pero no era para hablar otra cosa. Que Dios le bendiga, hermana Ofelia. Muy buenas Amén, noches. amén, hermano Carlos. Dios me los bendiga a todos. Buenas noches. Dios les Bendiciones. bendiga. Buenas Gracias. noches. También hasta Chicago a todos. Que descansen. Nos vemos Buenas a las noches. 4 de la mañana. Quiero recordarles que este domingo tenemos 24 horas de oración para que se vayan preparando. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, padre. Buenas noches, don Carlos. Que descansen. Amén.